¿Cuál es el objetivo de este taller? ¿Cierto? Vamos a ver indicadores, obviamente, como lo dice el título, pero lo principal de este taller va a ser que, una vez terminado, tengamos un plan de evaluación que consiste básicamente en indicadores para nuestro proyecto y indicadores priorizados, porque obviamente podríamos tener muchos indicadores, entonces indicadores priorizados con un plan de cómo levantarlo y cuándo levantarlo. Ahora, para hacer eso, no alcanzamos a hacerlo en un único taller y por lo tanto, al igual que en el trabajo que hicimos anteriormente, vamos a tener una primera parte teórica, que la vamos a ver hoy, y luego una tarea, y finalmente nos vamos a juntar uno a uno, probablemente con las mismas personas con las que se juntaron después del taller de teoría cambio, durante la próxima semana o la siguiente, para que podamos trabajar en detalle los indicadores específicos para sus proyectos. Para trabajar indicadores, lo primero que necesitamos es lo que estuvimos viendo en nuestro taller anterior, una teoría de cambio. Yo creo que la deben recordar, ¿cierto? Esta cadena causal de cajitas que van desde un problema, desde una necesidad, pasando por actividades, productos, resultados e impacto, y que nos permiten ver cómo nuestro programa o nuestro proyecto de alguna forma está resolviendo ese problema que vimos y cómo está cambiando la vida de las personas o algo que queremos cambiar en las personas con las que estamos trabajando. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar esta teoría de cambio, agarrar cada una de estas cajitas y poner indicadores que nos van a permitir saber qué es lo que está pasando con cada una de ellas y cómo este impacto que buscamos que se dé se estaría dando y de cuánto y qué forma se estarían dando. Ahora, la primera pregunta siempre antes de empezar este tipo de talleres es ¿por qué un indicador? ¿De qué nos sirve un indicador? Un indicador probablemente todos tenemos una idea de lo que es, y es una herramienta obviamente de medición, ¿cierto? Que nos permite aproximarnos a un programa, a un impacto, perdón, a un programa, un proyecto, o a un fenómeno, o a un sistema, a través de los datos. De alguna forma es una herramienta que nos entrega información. ¿Y para qué queremos información? Hay varias alternativas, pero la primera, en el fondo, es porque nos permite comprender mejor nuestro programa, nuestro proyecto. En el fondo, saber si tengo un trabajo con alumnos, cuántos alumnos están asistiendo, de qué forma fue el aprendizaje, cuánto aprendieron, se lograron o no se lograron los objetivos, si veo, si mi programa busca mejorar sus puntajes en alguna prueba, cuántos puntos tuvieron, qué porcentaje en el fondo de estos alumnos eh, logró exitosamente cumplir con el objetivo del programa. Otra característica que tiene esta información es que nos permite mejorar o incluso predecir. Al entrar más en detalle en los programas, podemos saber qué es lo que no está funcionando bien para poder mejorarlo, o cuando vamos siguiendo un indicador, podemos ver si es que en algún minuto se genera algún problema. Yo creo que es conocido un poco esta frase que nos salta un indicador, que es cuando vemos que algo o está funcionando, no sé, muy distinto a cómo funciona normalmente, ya sea positiva o negativamente. En nuestro ejemplo, por ejemplo, de la semana anterior, perdón, del taller anterior, cuando veíamos que los niños queríamos que entraran a su primera prioridad, ¿cierto?, la educación superior, y vemos que no están entrando, el indicador nos permite saber, por un lado, si es que no entran porque no están llegando con los puntajes o porque si es que no tienen la información necesaria al minuto de postular. Y si no tienen la información necesaria, ¿quiénes no la tienen? ¿Son todos? ¿Son algunos? Por ejemplo, son mayoritariamente hombres. Hacemos doble clic, hombres de, no sé, que justo fueron padres de familia durante su último año de educación escolar. Entonces nos preguntamos, ¿nuestro programa de alguna forma está preparado para trabajar con ese grupo? Si no está trabajado, en el fondo, ¿qué estrategias, qué características necesito para poder trabajar con ellos y mejorar así nuestro programa? Otra característica es la comparación, ya sea comparar distintas actividades, distintas estrategias, compararnos con otros proyectos que tengan también el mismo objetivo, tanto dentro de Chile como fuera de Chile. Y esa comparación, en el fondo, es probablemente sin buscar ver quién es mejor, sino, en el fondo, qué número están teniendo y para saber si lo estamos haciendo bien o mal y cómo podemos mejorar o recomendar acciones para mejorar el trabajo de otro. Y finalmente también nos permite esta información dar cuenta, contar cosas en el fondo buenas. El 80% de nuestros alumnos, de nuestros beneficiarios cumplieron su objetivo y están por sobre su nivel socioeconómico. O también cuando tenemos un problema,
y pasa muchas veces. Hace poco veíamos un programa que, por ejemplo, del 100% de las personas que se atendían y se hacían un examen, solo el 20% lo iba a retirar. Por lo tanto, tenemos un 80% que pierde la información y por lo tanto no sabe qué pasó y nunca vio los resultados de su examen. Y de ese 20% que retiró el examen, solo un 10% tuvo la hora con el médico, el cual está incluido. Por lo tanto, hay recursos que se dejaron de usar también y hay gente que fue a buscar sus exámenes y ahí mismo tenía su hora y no la tomó, entonces perdieron el tiempo, se perdió la plata del doctor, etc. Nos permite también poder contar esas cosas y poder dar foco en el fondo o contextualizar un problema o una necesidad que tiene nuestro programa para poder también después arreglarlo. Sin embargo, los indicadores, si bien tienen cosas positivas y nos ayudan a entregar información y a conocer mejor nuestros programas, también tienen un gran riesgo. Y es que muchas veces pasa que se termina transformando en un objetivo, más que en una herramienta. El indicador es una herramienta que nos ayuda a cumplir nuestro objetivo, nos ayuda a tener más información para tomar mejores decisiones y en algunas ocasiones terminamos, sin quererlo, transformándolo en que el objetivo de nuestro programa es cumplir con un indicador. Eh, Ejemplo de esto, por ejemplo, es cuando nos llenamos de indicadores, no sé, 20, 30 indicadores, hemos visto organizaciones con más de 300 indicadores, y más allá del número mismo de cuántos indicadores tenemos, es si es que al final, por un lado, tenemos los recursos para poder levantarlos y poder analizarlos, o si al final del día nos están agregando valor. Si ya después del quinto o sexto indicador ya no nos agregan mucho valor, ya no es necesario en el fondo seguirlos levantando. Otro ejemplo que vemos cuando pasa de este riesgo, ¿no? En el fondo, es cuando se transforma el indicador en un objetivo en sí mismo. Y yo creo que un buen ejemplo de esto ha sido el CIMSE, ¿cierto? Esa herramienta, esa prueba que en el fondo lo que busca es medir avances, busca medir cómo están ciertos cursos en un contenido, en el caso, por ejemplo, de los segundos básicos, nos ayudaba a ver si es que los niños estaban aprendiendo a leer o habían aprendido a leer en segundo básico. Pero ese indicador, al final del día se le puso tanto incentivo de recursos asociados, de cierres de colegio, que se terminó trabajando para el indicador. Entonces, al final, los profesores, los directores, en el fondo, trabajaban y entregaban los contenidos para el CIMSE, para poder obtener esos recursos, para que no los cerraran, y no cumplir con su misión de poder ver cómo estaba la calidad para poder mejorar. Y bueno, ustedes saben que en algunos casos, de hecho, se canceló el CIMSE para algunos cursos. Y finalmente, también cuando el indicador pasa a ser un objetivo y nos olvidamos de la pregunta de para qué lo queremos en el fondo, para qué queremos ese indicador, qué es lo que queremos medir, si es comparar, si es mejorar en el fondo, si es dar cuenta de algo que queremos contar, se nos puede olvidar y nos podemos equivocar con el indicador. Hace poco, no, hace un par de años ya evaluamos un programa que... perdón, estoy viendo el chat, pero parece que algunos están con problemas. Pero parece que la mayoría Sí, lo que está pasa es bien, que ¿cierto? están hablando de que, bueno, Julio dice que no puede escuchar. Entonces estaba preguntando si Ah, alguno más tuviera problemas de audio. Entonces, si no para... No, ahí ahí volvió. Lo más Julio probable volvió sí. a ingresar. Ya. Entonces, un poco siguiendo con este ejemplo, un programa que hablamos hace unos 2 o 3 años de una carrera, y que el indicador que pusieron era el número de personas que asistía a la carrera. Y veían que este indicador mejoraba todos los años y estaban tranquilos. Pero después de un tiempo, en el fondo, trabajando, hicieron su teoría de cambio, igual que ustedes, y vieron que la pregunta no era cuánta gente llegaba a la carrera, sino cuánta gente de la que nos interesaba que llegue, en este caso, trabajadores de una construcción, llegaban a una carrera. Y ahí se dieron cuenta que de los 6.000 participantes que tenía, entre un 10 y un 15% eran realmente el público que ellos querían. Era súper simple la pregunta, pero llevaban años haciéndola, estaban más preocupados de que llegara mucha gente a la carrera, y se les olvidó hacerse la pregunta, en el fondo, queremos que quienes lleguen, en el fondo, quienes queremos que lleguen. Y en este caso se dieron cuenta que era un grupo muy chiquitito. Entonces, esto en el fondo son temas, y por eso para nosotros fue muy importante que trabajáramos antes la teoría de cambio, porque nos va a ayudar, ¿cierto?, a identificar la línea crítica de acción y identificar, cajita a cajita, qué indicador queremos en el fondo y qué indicador vamos a tratar de que nos entregue la mejor información posible que responda a la pregunta que tenemos en cada una de esas cajitas. Para construir los indicadores,
que los vamos a ir viendo, existen algunos principios, algunas recomendaciones. Les voy a contar dos, una del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, por ejemplo, que te dice que los indicadores tienen que ser simples, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo, usando el acrónimo SMART. O el Banco Mundial, que te recomienda que sean claros, relevantes, económicos y adecuados. Son recomendaciones bastante similares en el fondo con otras palabras. Nosotros lo que hicimos fue juntar estas dos y tratar de quedarnos con cuáles creemos que son las más importantes para una organización que está empezando a medir y que está empezando a crear indicadores. Lo primero, dentro de posible, indicadores simples, un número, una tasa, un porcentaje que te cuente qué es lo que está pasando, más que, por ejemplo, indicadores de repente compuestos que se usan en algunas industrias, que al final es un indicador que es una mezcla de varios indicadores, por lo tanto cuesta entenderlo y cuesta interpretarlo. Partamos primero por indicadores simples. Lo segundo, relevante, que sea lo más importante para la organización, y aquí depende mucho de lo que nosotros queramos en el fondo saber. Algunos de ustedes van a querer saber más de la gestión, por lo tanto va a ser relevante tener indicadores que nos hablen de las actividades, que nos hablen probablemente de los productos. Quizás otros quieren indicadores que se acerquen un poco más al impacto, saber en el fondo cómo se están dando los cambios en nuestros beneficiarios. Y ahí vamos a buscar indicadores que estén más asociados a los resultados y dentro de lo posible, si podemos, obviamente, hacia el impacto. Un tercer punto es que sean alineados, que estén alineados más que nada con nuestras cajitas. Y esto en el fondo es clave porque indicadores podemos encontrar varios. Existen bancos de indicadores. Estaba buscando ahora hace poco para poder ponerlos al final de la presentación, pero bancos de 30.000 indicadores, 100.000 indicadores, si uno filtra por educación y sigue filtrando, en el fondo va a encontrar muchos indicadores. Lo importante es que encontremos el indicador que nos dé de mejor forma la información que necesitamos para la cajita, en el fondo, para el producto, para el impacto, obviamente, o para el resultado que queramos medir. Y por último, los indicadores deben ser medibles. Tenemos que ser capaces de poder obtener un resultado o un número de este indicador. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo se aplican algunos de estos principios en un ejemplo, que es el mismo ejemplo que vimos en el taller anterior, para poder hacerlo más fácil. Sí, gracias, Cristian. Entonces, no sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, pero un poco la parte teórica, que es lo que acabamos de ver, ahora lo vamos a aplicar un poco al ejemplo, que como contaba Cristian es el mismo ejemplo que teníamos de este preuniversitario social, que como les conté está inspirado en Formando Chile. Entonces vamos a ir viendo en esta misma teoría de cambio, vamos a ir viendo qué indicador podríamos usar para cada una de estas cajitas. ¿Ya? En primer lugar, para los indicadores de actividades tenemos una guía súper clara, y es que en general los indicadores de actividades van a ser indicadores de alcance. ¿Ya? Con indicadores de alcance nos referimos a quiénes estamos llegando y cómo estamos llegando con esas actividades. ¿Ya? Entonces, para no hacer esto un monólogo, les voy a pedir ayuda, y acá no tengan miedo en equivocarse, se pueden equivocar, no hay problema. Entonces, si alguien de Fundación Amanda me podría ayudar. Yo sé que hay varias de ustedes, pero... Me dicen por ahí que se escucha mal. No sé qué hacer, a ver si me escuchan bien. ¿Aló? Vale, yo te escucho bien, por lo menos. Yo te perdí, vale. Vale, como que se corta y se escucha algo más, quizás son tu audífono. Ya, a ver, me voy a sacar los audífonos a ver si se escucha mejor. No sé si esto va a ser buena idea, pero vamos a intentarlo. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, ¿Sí? yo escucho mejor. No sé el resto. Sí, mucho mejor. Ya. Buenísimo. Entonces, Valentina, soy Amanda. Pienso que un indicador de alcance podría ser el número de alumnos que efectivamente asistió a las clases de matemática y lenguaje impartidas. perfecto, Amanda, muchas gracias. Efectivamente, en general los indicadores de alcance
uno de los indicadores de alcance que más nos va a interesar es la asistencia, ¿cierto? Que es cuántas personas finalmente están participando. Y efectivamente ese era uno de los ejemplos que traíamos. En el caso de este plebiscitario, era una de las cosas más importantes porque además la teoría era que entre más asistieran al plebiscitario, probablemente mejores resultados iban a obtener. ¿Sí? Entonces, además de los indicadores de alcance, que como ven acá puse varios ejemplos. Tenemos la asistencia, que es como el más obvio, el más fácil de identificar. También está la cantidad de clases ejecutadas, que es un indicador de alcance. Otros indicadores de alcance, cantidad de estudiantes inscritos, cantidad de comunas donde se imparte el plebiscitario, ¿ya? Hay muchos indicadores de alcance, pero lo importante es también saber identificar cuáles son los importantes para nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, como les decía, en este caso hay una teoría detrás de la asistencia. No es que me importe la asistencia porque sí, sino porque estamos asumiendo que quienes asisten frecuentemente van a tener probablemente mejores resultados. Por eso, en este caso, yo me quedaría de todas formas con la asistencia, más que con estos otros que están acá abajo. Además, para este plebiscitario era muy importante saber el número de clases ejecutadas, porque muchas veces pasa que, no sé, entre distintas actividades o que hay feriados o algo, no se llevan a cabo todas las actividades, ¿sí? Entonces, también es importante la cantidad de clases que se hayan ejecutado, porque la asistencia puede ser perfecta, puede ser un 100%, pero al final las clases pueden haber sido, no sé, de las 50 planificadas pueden haber sido 30, y eso también es relevante saberlo, porque la teoría detrás de eso es que afecta el rendimiento y el resultado final de estos estudiantes, ¿sí? Entonces, un poco para las actividades, en general se usan indicadores de alcance, y de esos, como les decía, pueden haber montones. Acá solo puse unos ejemplos. Lo importante es elegir el indicador de alcance que tenga relación con tu programa, con lo que tú quieres saber, y no con cualquier cosa de alcance, que podrían haber millones de indicadores de alcance. Si nos vamos ahora hacia el producto, también tiene una línea general bastante clara, y es que en general para los productos usamos indicadores de percepción, ¿ya? Pueden ser de percepción de calidad, de percepción del conocimiento, de distintas cosas que se pueden percibir. Y acá, ¿por qué de percepción? Porque estamos en la parte como de los procesos, ¿ya? Entonces vamos a haber ejecutado nuestras actividades, y eso genera algo en nuestros beneficiarios, o el público que nosotros estamos atendiendo, ¿cierto? Y nos va a interesar conocer cómo ellos perciben lo que les está generando las actividades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nos va a interesar conocer la calidad de las clases, la calidad de los profesores, la calidad, por ejemplo, si fuera el caso, de la infraestructura donde se lleva a cabo el proyecto, por si fuera importante para, no sé, algún proyecto que tuviera que ver con eso. En el caso de hacer clases, nos va a interesar muchas veces la percepción del propio conocimiento de los estudiantes. ¿Qué tanto creo yo que estoy aprendiendo? En la mitad del proceso, no necesariamente cuando se ejecutan los impactos y cuando hay tiempo para que se hayan visto los resultados, sino que en la medida en que estamos ejecutando el proyecto, muchas veces resulta interesante saber cómo lo están viendo ellos y qué están percibiendo, cómo van dando resultados las distintas actividades. Eso, acá de nuevo podrían haber muchos, uno puede preguntar por percepción de lo que se te ocurra, pero la recomendación de nuevo es algo que esté ligado a lo que tú quieres lograr, entonces, o a las preguntas que tú tengas de tu propio proyecto. En el caso de este universitario, por ejemplo, la evaluación de los profesores, la calidad de los profesores no era algo que les quedara duda, porque hacen una selección muy detallada de los profesores. Entonces, no era de interés saber ese tipo de calidad, pero sí era de interés, por ejemplo, saber si los estudiantes consideraban que las clases estaban siendo dinámicas. Entonces, en ese sentido, ese tipo de calidad sí les interesaba. Y por eso se utilizó un indicador de la calidad, pero respecto de, más que de los profesores o cómo eran las clases, en el fondo de la metodología que se usaba, de si les estaba gustando, si les parecía atractiva, si se sentían cómodos de participar. Entonces, eran un poco lo que queremos levantar, los indicadores que queremos levantar tienen que responder a las preguntas de tu proyecto. ¿Ya? Después de ver que en indicadores de actividades en general tienen una clara guía, son en general de alcance, por otro lado los de producto también tienen una guía y son en general indicadores de percepción, nos vamos hacia los indicadores de resultados, y acá ya deja de haber una guía tan clara, ¿ya? Acá vamos a tener que ir caja a caja identificando qué cosa podemos usar para saber si esto se está cumpliendo o no.
Entonces, en el caso de este preuniversitario, bueno, la primera es bastante fácil porque en este caso el resultado del preuniversitario era algo que ellos buscaban y que era la mejora de los puntajes de los ensayos de la PSU. Entonces el indicador es bastante evidente y es que vamos a ir viendo los puntajes de sus ensayos, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá nos vamos al desarrollo de habilidades socioemocionales. Yo sé que hay varios de ustedes que están trabajando esto. Entonces acá, ¿qué indicador podemos usar para habilidades socioemocionales? La verdad es que hay instrumentos que nos permiten medir habilidades socioemocionales, ¿ya? En general son instrumentos creados desde la teoría de la psicología y que hay para distintas habilidades. En este caso, en el preuniversitario estábamos viendo en particular tolerancia a la explosión y autoeficacia. Entonces lo que se usó para medir esto es un indicador que es el puntaje que obtienen los estudiantes en esas escalas en particular. Después, si nos vamos al siguiente, expectativas académicas, este se puede medir de distintas formas. Hay muchas preguntas que existen para saber cuáles son las expectativas académicas. Acá nosotros creamos un indicador que es en base a una pregunta, como decía Cristian, es súper importante que sean simples. Nosotros podríamos haber hecho 5 preguntas y de todas esas 5 haber calculado algún indicador final. Pero decidimos quedarnos con una sola pregunta, que es la pregunta que se usa en el cuestionario del CIMSE, no sé si algunos de ustedes la conocen, pero se les pregunta a los estudiantes por el nivel de estudios que esperan lograr. La cantidad de años de estudio o el nivel, en fondo, de educación superior universitaria o educación superior técnico, por ejemplo. Y a través de esa pregunta generamos nuestro indicador. Entonces, en este caso vamos a decir que es el nivel de estudios que esperan lograr los estudiantes. Y con eso vamos a ver las expectativas académicas. Después nos vamos hacia el puntaje ponderado, y acá nuevamente, porque es este ejemplo y es un preuniversitario, es bastante sencillo, pero el puntaje ponderado para entrar a la educación superior está muy determinado por el puntaje PSU, y por lo tanto ese es el indicador que usamos. Si bien aquí influyen otras cosas, como por ejemplo el NEM y el ranking, decidimos quedarnos con lo simple y mirar los puntajes PSU. ¿Ya? Y finalmente, si nos vamos hacia el impacto, nos interesa saber el ingreso a educación superior de nuestros estudiantes. Y acá decidimos quedarnos con un indicador que fuera el porcentaje de ingreso a educación superior. De todos los estudiantes que participaron en nuestro preuniversitario, queremos saber qué porcentaje de ellos efectivamente ingresaron a educación superior, ¿ya? Pero en este caso, como era el impacto y era algo que realmente nos interesaba saber, no solamente queríamos saber cuántos estudiantes podían entrar, sino en qué calidad entraban, en qué condiciones, un poco más descriptivo, tener más información de esa entrada. Y por lo tanto propusimos un segundo indicador, que fue la prioridad de la carrera a la que ingresan en función de su postulación, ¿cierto? Porque los estudiantes rellenan una postulación, tienen distintas, cuando ponen la primera opción, la segunda opción, la tercera opción, nos interesa saber en cuál de esas opciones es la que entraron, si lograron entrar a su primera opción, o si se tuvieron que caer con la segunda o la tercera, ¿ya? Entonces, de nuevo acá, uno para una caja puede tener montones de indicadores, no solamente podríamos haber preguntado la prioridad de la carrera, sino que también podríamos haber levantado si entraron o no entraron con beca, a qué tipo de institución entraron, si la carrera está acreditada o no, por cuántos años. Hay mucha información que podemos levantar, pero de nuevo, quedándonos como con lo simple, les recomendamos quedarnos con pocos indicadores, no con muchos. Y en este caso, porque el impacto era importante, elegimos 2 en vez de 1 como en la mayoría, pero en fondo les doy más ejemplos para que vean que hay efectivamente muchos indicadores que se pueden sacar de una sola caja de la teoría de cambio, pero la idea es poder identificar aquellos que mejor contribuyen a lo que nosotros queremos saber de nuestro programa. No sé si hasta acá hay alguna duda. Ahora vamos a ver, me adelanto un poco, pero vamos a ver cómo vamos a recoger la información para rellenar estos indicadores, y después vamos a ver cómo priorizarlos, ya, para quedarnos con los más importantes y no con millones. Pero hasta ahora, ¿hay alguna duda? Bien, vamos a seguir entonces. Como les contaba entonces, ya identificamos por caja cuáles podían ser los indicadores, hay distintas alternativas, y ahora lo que vamos a ver es de dónde vamos a sacar esta información para poder alimentar los indicadores. Y como Cristian bien dijo al principio, los indicadores tienen que ser medibles, es algo demasiado importante para los indicadores, ¿cierto? Lo que queremos es medir. Entonces, el levantamiento es un levantamiento de información cuantitativo, necesitamos información en el fondo numérica, ¿ya? Y para eso vamos a ver distintas alternativas. La primera va a ser información administrativa.
¿ya? En general, los programas, en la ejecución de los programas, levantan información, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy el universitario, yo voy a saber cuántas clases he ejecutado. Eso es algo que debiese estar dentro de mi conocimiento, como ejecutor de mi propio programa. Otras cosas que yo mismo sé son, por ejemplo, la asistencia, lo que decíamos, la cantidad de inscritos, también hay información que, como dueño de mi programa, yo tengo, porque voy gestionando el mismo programa. Y entonces va a haber mucha información administrativa que va a ser fácil de recoger porque depende absolutamente de la ejecución del programa. En segundo lugar, vamos a ver que se pueden aplicar instrumentos. Con instrumentos nos referimos a encuestas, a test, ¿ya? Y acá vamos a ver que hay dos tipos de instrumentos. Están los instrumentos internacionales por un lado, y están los instrumentos elaborados específicamente para nuestro programa. Los instrumentos internacionales son instrumentos que se han creado por investigadores, que pueden ser de distintos países, ¿cierto? Y que tienen una investigación por detrás que le da un poco valor a este instrumento. Han sido probados la mayoría de las veces en grupos grandes de personas, entonces sabemos que funcionan, sabemos que se han utilizado en otras partes y que efectivamente han dado buenos resultados, ¿ya? Entonces, están estos, y que en general es súper bueno poder usarlos por lo mismo, porque están probados, sabemos que las preguntas están bien hechas y que con esas preguntas podemos obtener la información que queremos, ¿ya? Pero cuando estos instrumentos son muy genéricos o lejanos a nuestro programa, también está la alternativa de crear nuestro propio instrumento, ¿ya? Hay preguntas súper específicas, por ejemplo, como les mencionaba, el tema de la calidad. Si yo tengo un programa donde, como les decía, por ejemplo, la infraestructura resulta súper importante, yo voy a querer preguntar en qué medida sienten que la infraestructura es buena o es mala, si en una escala de calidad le pondrían un 1 o un 7 a la infraestructura. Probablemente no hay un instrumento internacional para eso porque es algo muy específico en mi programa, pero es una pregunta que nosotros podemos hacer y podemos generar una encuesta y después distribuirla para obtener esa información. Entonces, hasta ahora llevamos 3 métodos de levantamiento. Tenemos la información administrativa, los instrumentos internacionales y los instrumentos que vamos a elaborar nosotros mismos para resolver dudas más específicas de nuestro programa. Y en cuarto lugar, tenemos también las bases de datos, ¿ya? Vamos a tener la opción de recurrir a distintas bases de datos, y acá hay bases de datos que son de datos abiertos, y por lo tanto nosotros podemos descargar las bases, revisarlas y usarlas a nuestro gusto, y van a haber otras bases de datos que van a ser con solicitud. Entonces, por ejemplo, la base de datos del DEMRE, de la PSU, funciona así. Entonces tenemos que solicitar al DEMRE que nos entregue la información, y por lo tanto ellos se van a demorar unos días y nos van a entregar, nos van a hacer llegar esa información, ¿ya? Y acá les dejo algunas bases de datos, sobre todo con foco en educación, ¿cierto? Tenemos por acá, bueno, la CACEN, que es una encuesta súper general, no es solamente de educación, sí tiene algunas preguntas de educación, pero además esta encuesta resulta súper interesante porque a través de ella podemos obtener distintos tipos de información, características socioeconómicas, y bueno, y un montón de información que puede ser relevante. Y después ya tenemos algunas bases de datos que sí, en sí son de educación, la base de datos del CIMSE, donde tenemos los puntajes CIMSE, pero también tenemos otra información del CIMSE como son los indicadores de calidad, que no solamente son en fondo académicos, sino que se ve la motivación, por ejemplo, el clima de convivencia de los colegios, hay distintas variables acá también que nos entregan. Por otro lado, tenemos en la página del Mineduc, están los datos abiertos del centro de estudio, que acá hay un montón de información, hay información por colegio y hay información por estudiante. Por colegio pueden ver las matrículas de los distintos colegios, pueden ver la cantidad de profesores, por ejemplo, hay muchísima información. Y también está la información por estudiante, y por estudiante están también el porcentaje de asistencia de cada uno de los estudiantes, las notas que tiene cada estudiante, y acá de nuevo mucha información por estudiante. Luego tenemos también la base del DEMRE, donde, como les comentaba, está la PSU, está la asignación de becas, está la prioridad con la que ingresan, está la carrera y la institución a la que ingresan. Entonces, de nuevo, muchísima información acá. Y finalmente les presentamos acá también la base de datos de la OECD, que de nuevo tiene mucha más información, no solamente de educación, pero tiene una pestaña que pueden recurrir y que es en educación, y ahí también la gracia de esta base de datos es que no solamente hay información chilena, sino que pueden encontrar información comparativa con otros países, ¿ya? Entonces, de nuevo, tenemos muchas bases de datos de donde podemos obtener información para usar para nuestros indicadores.
ahora que ya vimos la parte más, en el fondo, teórica de dónde vamos a obtener información, vamos a ver en nuestro ejemplo cuáles de todos estos indicadores, que son los que están en rosado, ¿cierto? Que ya los vimos, cómo vamos a rellenar esa información, de dónde podemos sacar la información para cada uno de estos indicadores. Entonces, de nuevo, les voy a pedir ayuda, en el fondo para que no sea tan monólogo todo esto. Por ahí veo María José. Te quiero preguntar, María José, si me podrías identificar algún indicador que se pueda obtener a través de información administrativa. Acuérdate que los indicadores son los que están en rosado. Entonces, ¿cuál de estos que están en rosado se pueden obtener a través de información administrativa, que es la información que tienen los mismos ejecutores del programa? Perdona, María José, te vi hablando, pero estaba ahí con el micrófono apagado, te lo acabo de prender. Perdón. ¿La asistencia a clase puede ser? De clases, perfecto. Claro, efectivamente, eso es algo que el mismo universitario tiene. Súper. Gracias. Además, De nada. este es un preuniversitario, también, bueno, los de alcance en general son indicadores que podemos obtener a través de información administrativa, pero además, como este es un preuniversitario, los puntajes de los ensayos es información que ellos van a obtener, ¿cierto? Información que ellos mismos, ellos distribuyen los ensayos, ellos evalúan los ensayos, y ellos entonces tienen los puntajes. Entonces, estos tres que están marcados acá, vamos a poder obtenerlos a través de información administrativa. Nos vamos ahora a instrumento propio, ¿ya? Y acá, yo se los había adelantado, en general, vamos a tratar de evitar el instrumento propio, ¿ya? Vamos a usar otras metodologías porque siempre hay instrumentos ya creados o formas de obtener la información que ya existen. Cuando en el caso de nuestros indicadores, lo específico que podemos obtener a través de un instrumento propio, porque es muy específico y es un detalle, es el tema de la calidad, ¿ya? Entonces, la calidad o la percepción del propio aprendizaje normalmente está muy ligados a nuestro propio proyecto. Le vamos a preguntar con palabras de nuestro propio proyecto. Entonces, ¿cómo evalúan las clases de desarrollo personal? Probablemente no hay otro universitario que tiene clases de desarrollo personal. Entonces, esa pregunta no existe en otro lado. La vamos a crear nosotros y vamos a hacer nuestro propio instrumento. Y en este caso, dado que ya íbamos a hacer nuestro propio instrumento, decidimos incluir esta pregunta, que es el nivel de estudios que esperan lograr los estudiantes, en nuestro instrumento propio. Esto lo podríamos haber obtenido de todas formas de la base de datos del CINCE, porque esta pregunta se hace en el CINCE, entonces nosotros podríamos obtener esta información. Pero como no íbamos a consultar esa base de datos por ningún otro motivo, igual íbamos a hacer un instrumento propio, decidimos incluirla, ¿ya? Entonces vamos a ver también que hay varios indicadores que podemos obtener de más de una metodología y vamos a tener que decidir cuál es la mejor metodología para levantar ese indicador. ¿Ya? Si seguimos, nos vamos ahora a los instrumentos internacionales. ¿Ya? Acá vamos a ver que hay instrumentos internacionales para muchas cosas, pero en particular, en este caso, el instrumento internacional que usamos tenía que ver con el puntaje de las escalas de tolerancia a la frustración y autoeficacia. Como les contaba, estos son instrumentos que han sido creados a través de una teoría psicológica, ¿cierto? Y hay escalas para un montón de habilidades, y también hay escalas que dependen de la edad de los participantes, por ejemplo. Entonces no es lo mismo una escala de tolerancia a la frustración para niños de 8 años que para adolescentes, tampoco es lo mismo para adultos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer una investigación y vamos a buscar instrumentos que se acomoden a lo que nosotros queremos evaluar. Y esto, bueno, existe y hay que buscarlo simplemente, es fácil de obtener, pero sí requiere de investigación para saber qué instrumento vamos a usar, porque como les decía, no podemos usar instrumentos que no sean apropiados, por ejemplo, para la edad, ¿ya? Después, si nos vamos a bases de datos, nosotros obtuvimos a través de bases de datos los otros que nos quedan, ¿ya? Que son los puntajes de la PSU, el ingreso a la educación superior y la prioridad de la carrera a la que ingresan. Todo esto, como les decía, viene en la base de datos del DEMRE, pero nuevamente es importante mencionar que esto lo podríamos haber obtenido de otra forma, ¿ya? Nosotros podríamos haber, por ejemplo, hecho un instrumento propio para preguntar esto, y haber llamado, por ejemplo, a nuestros estudiantes para preguntarles su puntaje PSU, si ingresaron o no ingresaron a educación superior, y en qué prioridad. Acá nosotros decidimos no hacerlo, porque los participantes de este preuniversitario eran más de 100 personas, ¿ya? Lo que significaba que haber llamado a 100 personas era mucho más costoso y tomaba mucho más recursos que pedir y hacer la solicitud de la base de datos al DEM, ¿ya?
Además, era más costoso también porque los puntajes PSU nosotros los obtenemos después de que los niños salieron del preuniversitario. En el fondo no están dentro de nuestro preuniversitario. Entonces, no es hacer una encuesta a alguien que está ahí mismo, sino que significa contactar a alguien que está lejano a nosotros, ¿ya? Para preguntarle esto, y además, como les contaba, eran más de 100 personas. Entonces, decidimos hacerlo por base de datos. Pero se los menciono para que tengan en consideración que muchos indicadores se pueden levantar de más de una forma, ¿ya? Hay más metodología para levantar que solo una por indicador. Ahora entonces, ya vimos un poco cómo elegir cada indicador dependiendo de las cajas, ¿cierto? De dónde están en la teoría de cambio, elegimos un indicador para cada una de ellas, y vimos cómo íbamos a obtener esta información, de dónde íbamos a sacarla. Ahora lo que viene es que vamos a ver cómo priorizar estos indicadores. No nos vamos a quedar con todos los indicadores porque podrían ser millones. Ya lo redujimos a unos menos, pero siguen siendo muchísimos para poder levantarlo, y eso va a requerir muchos recursos, y nuevamente analizarlos va a requerir muchos recursos. Entonces vamos a elegir con cuáles nos quedamos. Claro. Nosotros, a modo del ejemplo, siempre usamos una teoría de cambio bien simplificada, ¿cierto? Tenía básicamente dos líneas, o principalmente dos líneas de acción. Por lo tanto, si poníamos un indicador en cada una, y teníamos cerca de 8 indicadores, lo cual es algo que podría ser manejable. Pero sus teorías de cambio, las que ustedes estuvieron trabajando, eran bastante más complejas, porque la realidad en el fondo de los proyectos que son un poco más complejos. Por lo tanto, no podemos estar midiendo o levantando información para llenar 20 o 30 indicadores. Es necesario priorizarlo. No tenemos el tiempo, no tenemos la capacidad de analizar, y en el fondo hoy día tenemos que poner nuestro esfuerzo en otros lados, en que funcione nuestro proyecto, ¿cierto? Funcione bien, en conseguir probablemente los recursos para poder operar durante un tiempo y después ojalá poder hacerlo crecer. Entonces, para priorizarlo vamos a usar ciertos criterios. Nosotros usamos unos criterios que nos parecen los más simples. Aquí uno se puede complicar todo lo que quiere y usar distintos sistemas de ponderación. Pero para nosotros los más simples, en el fondo, para poder entregarse lo que pueden usar, es primero el criterio de temporalidad. ¿Cuál es el marco de tiempo, el espacio de tiempo que yo tengo para levantar información? Hay indicadores, por ejemplo, si yo trabajara con un programa no sé, en educación técnico-profesional, por ejemplo, donde intervengo niños de primero o segundo medio, y quiero ver qué resultados tiene esa intervención en su empleabilidad, voy a tener que esperar 2, 3 o 4 años para poder obtener esa información. Es mucho tiempo para un proyecto que está recién empezando. Este tiempo, esta temporalidad, lo da un poco la naturaleza al proyecto. Hay proyectos que son, no sé, como en el caso del preuniversitario, de un año, de duración un año, por lo tanto yo tengo un año donde puedo ir evaluando distintas cosas. Y hay otros que son más cortos, o también nos lo entregan nuestros stakeholders, que nos financia, nuestra incubadora, probablemente, que nos da algunos recursos y nos exige, ¿cierto?, tener ciertos indicadores en un plazo. Por lo tanto, todos los indicadores que caen fuera de ese plazo los dejamos para más adelante o para una segunda oportunidad, o los dejamos ahí más o menos en mente para cuando tengamos en el fondo más tiempo, más recursos para poder levantarlo. Un segundo criterio es la relevancia estratégica que tenga. Esto nuevamente respondiendo a la pregunta original de ¿para qué queremos obtener la información? En nuestro caso, si queremos obtener la información para ver cómo se están dando los impactos, va a ser más relevante tener indicadores que estén cerca del impacto, que estén cerca de los resultados, más que indicadores de actividades o productos. Esto no quiere decir que esos indicadores no sean importantes, son bien importantes, pero si nosotros queremos, por ejemplo, ver gestión, enfoquémonos entonces en actividades y en productos. Si lo que queremos ver es cómo se están dando los cambios, entonces pongamos foco y tratemos de priorizar aquellos indicadores que están más cerca de los resultados y del impacto. Y en el fondo lo pueden ver en este gráfico, ¿cierto? Los ordenamos bajo ese criterio, pensando en que queremos evaluar impacto, queremos ver cómo están los cambios. Entonces los indicadores de actividades son un poco menos relevantes que los de productos, y así resultados son más relevantes e impacto aún más relevante. El tercer criterio que usamos es el costo. ¿Cuánto nos cuesta en el fondo conseguir o levantar estos indicadores? Y por costo tenemos que ver los técnicos, en el fondo, tenemos las capacidades para levantarlos, tenemos la capacidad para analizar esos indicadores, y el tiempo que nos vamos a demorar en levantarlo.
Y también vamos a ordenar nuestros indicadores según este criterio. Y como lo vamos a ver ahora en el gráfico, según algunas de las fuentes de levantamiento de información que nos mostró la Vale, normalmente lo más simple, lo más rápido y lo menos costoso es la información administrativa. La información que ustedes tienen, es información que su contraparte probablemente tienen y que uno le puede pedir. Entonces es rápido a obtener y de manera simple. Un poco menos simple o económico es crear un instrumento propio durante la intervención. Ahí tenemos que dedicar tiempo, probablemente testear algunas preguntas antes para poder obtener la información. Y la base de datos abierta, que si bien son abiertas, yo las descargo cuando quiero, normalmente las tengo que ordenar, entender e interpretar. Requiere un poco más de capacidades técnicas. Aparte que normalmente las bases de datos abiertas no tienen datos, obviamente, de la persona con la cual tú la puedes identificar, sino que esas columnas, esos datos se eliminan. Por lo tanto, cuesta un poco interpretar o poder asociar los resultados que uno está viendo de esa base de datos al grupo específico que uno quiere estudiar. Hay que meterle, en el fondo, bastante trabajo para poder acotar esa base al grupo que nosotros queremos ver. Ya menos económicos son las bases de datos con solicitud, porque además de las dificultades que tiene una base de datos abierta, requieren cierto tiempo en poder pedirlas y que te las entreguen. Por ejemplo, si uno pide por transparencia, se demoran mínimo 30 días, desde que entendieron cuál era tu solicitud, porque normalmente hay un pimponeo, tú le pides cierta información, ellos te responden para poder acotarla, poder entender mejor, después tú la vuelves a solicitar y desde ahí corren 30 días para que te la entreguen. Ahora, todas estas bases de datos en general, por ejemplo, todo lo que venga del gobierno, si hay algún dato que se levanta en los colegios, si hay algún dato que levanta el gobierno, es dato que es público, por lo tanto uno lo puede pedir. O está en las bases de datos, en el fondo, las distintas páginas del Ministerio, el DEMRE, o uno la puede solicitar a través de transparencia, donde uno pide, en el fondo, la información que quiere para los grupos que quiere, y lo que van a hacer ellos es filtrar un poco la información, eliminar ciertos datos, para siempre resguardar la privacidad personal un poco de los beneficiarios o de la información que tú obtengas. Ya lo menos económico es el instrumento internacional, pero esto en el fondo es menos económico porque cuesta buscarlo un poco, cuesta comprenderlo al principio, algunas veces incluso se tiene que pagar para poder usar este instrumento, pero una vez que ya lo aplicamos, después se hace bastante más económico su uso, por lo tanto tiene un costo inicial alto, ya después con el tiempo ese costo va disminuyendo bastante porque vamos haciendo las mismas preguntas y ya aprendimos un poco a interpretarlo. Y finalmente lo que en nuestra experiencia es resultado lo más costoso es utilizar instrumentos propios una vez que finaliza la intervención, porque ahí en el fondo hay que salir a buscar a los beneficiarios, que normalmente los datos o la contactabilidad baja bastante, y por otro lado ya no tienen los incentivos, ya son parte del programa, por lo tanto muchas veces no tienen los incentivos para responderte, o incluso se les olvida. Por lo tanto, normalmente ese, en nuestra experiencia, es el más costoso. Esta es una referencia, acá puede que usted, no sé, se maneje muy bien con instrumentos internacionales y sea muy fácil conseguirlo, pero normalmente ese es un poco el orden que nosotros vemos cuando tenemos que salir a buscar indicadores. Cuando uno ordena los indicadores, ya, ¿cierto? Por los criterios, eliminamos o sacamos del análisis los que se necesita mucho tiempo para medir y ordenamos por de más relevante a menos relevante, de más económico a menos económico. Se nos forman 4 cuadrantes. El primer cuadrante, que es el que debiésemos priorizar, ¿cierto? Es el que tiene a los indicadores que son más relevantes y más económicos, más fácil de conseguir. Ojalá pongamos nuestro foco ahí porque nos entregan la mejor información al menor costo. Los que deberíamos tratar de evitar medir son los que son menos económicos, obviamente, y los menos relevantes. Eso los ponemos al final. Si nos tenemos tiempo, si en el fondo tenemos los recursos, justo conseguimos al practicante específico para poder levantar datos, los podemos levantar. Y entre medio están los que son muy económicos y poco relevantes, o muy relevantes, pero son costosos. Y ahí eso los vamos a ir ordenando según cuál sea nuestra pregunta, según cuál sea la madurez de nuestro proyecto. Si está empezando nos van a interesar probablemente unos indicadores, pero si ya llevamos 3 años ejecutando el programa y vemos que hay indicadores que no cambian, nos van a interesar entonces levantar otros.
Y para eso vamos a, de nuevo, volver al ejemplo que hemos estado siguiendo durante todos estos talleres, para poder ver cómo ordenamos los indicadores en esta matriz que esperamos que les sea útil para ordenar sus propios indicadores. Súper, gracias. Entonces, efectivamente ahora vamos a pasar al ejemplo. La teoría de cambio, donde tenemos las cajas azules, ¿cierto?, de la teoría de cambio, las cajas más rosadas son los indicadores que fuimos seleccionando, y ahora ya sabemos en qué, a qué altura de la teoría de cambio se encuentra cada uno de estos indicadores, ¿cierto?, que nos va a dar la relevancia, y también ya identificamos cómo vamos a obtener cada uno de estos indicadores, y que esto nos va a dar qué tan económicos o no son los indicadores para organizar. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos acá para no hacerlos todos, pero, por ejemplo, la asistencia está en actividades, ¿cierto? Y habíamos visto que la asistencia era algo que íbamos a obtener a través de información administrativa. Entonces, las actividades es algo no muy relevante, y por otro lado, la información administrativa que necesitamos es algo bastante económico. Por lo tanto, vamos a ver que la asistencia y la cantidad de clases ejecutadas va a quedar aquí, en económico y no muy relevante. Después vemos otro ejemplo, el puntaje en la escala de tolerancia a la frustración y autoeficacia está en resultados, y por lo tanto está hacia el lado de lo relevante, y cuando vimos cómo obtenerlo, dijimos que iba a ser a través de un instrumento internacional, ¿ya? Por lo tanto va a estar en la parte que es más costosa, ¿cierto? Porque, como contaba Cristian al principio, esto significa que vamos a tener que investigar para identificar efectivamente qué instrumento vamos a tener que usar. Por lo tanto, nos va a quedar por acá. No muy económico, pero hacia el lado ya más relevante. Seguimos y vemos los puntajes de los ensayos PSU, ¿ya? Están en resultado, entonces de nuevo estamos hacia el lado de las cosas ya más relevantes, y dijimos que esto nuevamente era información administrativa, porque como es un universitario, ellos mismos saben cuáles son los puntajes que están obteniendo los ensayos. Entonces, va a quedar acá. Bastante económico porque es información administrativa, y hacia el lado ya de lo más relevante porque es un resultado. Y por último, el último ejemplo, vamos a ver el nivel de estudios que logran esperar, que es un indicador de expectativas académicas, ¿cierto? Dijimos que está en resultados, y por lo tanto, de nuevo, hacia el lado de lo relevante, y dijimos que esto lo íbamos a levantar como a través de un instrumento propio. Íbamos a usar una pregunta que era estandarizada, pero lo íbamos a hacer en nuestra propia encuesta. Por lo tanto, por acá, ¿cierto? Es del lado de lo relevante, pero en cuanto a lo económico, es menos económico que la información administrativa y más económico que un instrumento internacional. Entonces nos queda por ahí. Ahora voy a rellenar, ya, esto me lo voy a saltar para no hacerlo tan latero, pero en el fondo si vamos haciendo el mismo ejercicio con cada uno de estos, nos queda algo de este estilo. Y volvemos entonces a lo que nos había enseñado Cristian, que era con los de este cuadrante nos quedamos, con los de este cuadrante no nos quedamos, y entre este y este vamos a elegir un poco dependiendo muy aquí en consideración con qué es lo que está alineado con mi propósito, con lo que yo busco saber. Entonces, volviendo al preuniversitario, con estos de acá, sí o sí, en este ejemplo lamentablemente no me quedó nada por acá, entonces, bueno, no hay nada, y entre estos que están acá y estos que están acá, vamos a tener que decidir con qué nos quedamos. También decidimos por un tema de recursos, ¿cierto? Levantarlos todos es demasiada información, no sé si nos aporta mucho, vamos a tener que elegir alguno. Si es que este preuniversitario llevara un año haciéndose, y fuera su primer año, entonces sería bien relevante conocer esto. En qué medida asistieron, o quiénes desertaron, cómo fue la deserción, a qué altura del año, cómo fue la asistencia, por ejemplo, después de vacaciones de invierno, se nos cayeron muchos estudiantes. Entonces la asistencia cobra relevancia, porque es primera vez que ejecuto y me interesa conocerla. Además me interesa saber mucho sobre calidad y la percepción del propio aprendizaje, ¿cierto? Quiero saber si les está gustando, si les interesa participar, si se sienten cómodos, por ejemplo. Son algunas preguntas que tenían en particular en este preuniversitario, ¿ya? Pero si yo ya llevo 3 o 4 años ejecutando este preuniversitario, probablemente ya sé bien cómo funciona la asistencia. Ya tengo claro a qué momento del año desertan, o ya me sale fácil entender que de todas las personas que ingresan al preuniversitario, deserta cierto porcentaje. Eso ya lo sé porque he ejecutado 3 o 4 años. Lo mismo con la percepción, ¿cierto? Ya sé, porque he ejecutado varias veces, más o menos qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. He ido haciendo ciertos cambios por estas mismas evaluaciones, pero son cosas que ya conozco. En ese caso, si llevo 3 o 4 años y esto ya lo conozco, entonces la recomendación es vámonos hacia este lado.
veamos los puntajes PSU, veamos el ingreso a la educación superior y veamos las habilidades socioemocionales. A pesar de que esto es más costoso, ¿cierto?, de obtener, nos va a entregar información nueva, información relevante para el momento de nuestro programa, porque probablemente esto, como conversábamos, ya lo saben. ¿Sí? Entonces, un poco, hasta aquí ya hemos visto cómo vamos a identificar indicadores por cada espacio de la teoría de cambio. Vimos cómo ver de a dónde obtener la información para rellenar un poco cada uno de los indicadores, y después dijimos, ya, tenemos muchos indicadores, así que vamos a elegir algo. Y ahora vamos a ir a una parte ya final del taller, que es cómo atribuyo este impacto a mi proyecto, que se escapa un poquito de lo que son los indicadores, pero que sí nos parece muy interesante para que ustedes puedan reflexionarlo, porque el impacto no solamente es el indicador final, sino que, me adelanto a lo que les voy a contar ahora, pero tenemos que siempre compararlo con algo y tener un punto de referencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos qué no es impacto. Y acá nos metimos a páginas web de distintas organizaciones, a la pestaña que siempre existe de Conoce nuestro impacto, ¿ya? Y acá hay un par de páginas web que dicen que su impacto es, por ejemplo, que llegan a 17.388 niños, niñas y jóvenes. Nosotros ya vimos que esto, cuántas personas atiende el programa, más que impacto, es un indicador de alcance, de la actividad, de cuántas personas estamos atendiendo, ¿cierto? Pero esto no nos está diciendo si esos niños mejoran en su calidad de vida, si mejoran en su, no sé, aprendizaje de idiomas, si mejoran en sus recursos. En el fondo, no nos cuenta qué pasó con estos estudiantes, solamente nos dice que trabajamos con esa cantidad de personas, ¿ya? Lo mismo con estos de acá. Estos de acá no son indicadores de impacto, son indicadores de nuevo alcance. Que una organización nos diga que trabaja en 9 regiones, significa que alcanzan a 9 regiones. Que trabajan con 200 profesores, bien, trabajan con esa cantidad de profesores. Eso no significa que logran un impacto en 200 profesores o un impacto en 9 regiones. O al menos esto que está acá no nos dice eso todavía. Faltan cosas para poder saber. Entonces, esto que vemos acá, como les decía, son indicadores de alcance. Ahora, esta otra página web sí nos muestra impacto, ¿ya? ¿Y cómo podemos saber que esto es impacto? Porque esta página web nos muestra un cambio, ¿ya? Y nos muestra un cambio respecto a una situación alternativa. Entonces, en este caso ellos dicen, por ejemplo, gracias a mi proyecto, se disminuyó en un 31% los rayados en parques y plazas. Eso significa que si yo no hubiera existido, hubiera habido una situación diferente, ¿ya? Entonces nos está mostrando un cambio. Y esto entonces sí es impacto, esa es la diferencia. Ahora, de forma un poco más teórica, y ya no como con los ejemplos de distintas páginas web, lo que les decía un poco es que el impacto es la diferencia entre dos cosas, ¿ya? No es solamente una cosa, sino que es qué hubiera pasado con estas mismas personas de no haber tenido el programa que yo estoy impartiendo. Entonces, lo que pasó con ellos versus lo que hubiese pasado, pero con ellos mismos. El problema de esto es que no podemos tener las dos situaciones, ¿cierto? O los participantes participaron o no participaron, pero no están las dos alternativas. Por lo tanto, como no es observable, usamos lo que se llama un contrafactual o grupo de control, ya que es tomar a un grupo que no haya sido afectado por el programa, pero que sea lo más parecido posible a nuestros beneficiarios que estamos atendiendo, para poder comparar y para tener un punto de referencia, ¿ya? De qué hubiese pasado con este mismo grupo si no hubieran tenido la posibilidad de participar en nuestro programa. Si lo vemos un poco de forma gráfica, para nuestro ejemplo que hemos visto todo este tiempo del preuniversitario, tenemos que, por acá por ejemplo están los resultados PSU, y acá el eje del tiempo. Entonces vemos que de primero a tercero medio, por ejemplo, han ido aumentando los puntajes, ¿ya? Que es algo que nosotros esperaríamos porque empiezan a conocer más contenido de matemáticas, por ejemplo. Después vemos que ingresan a nuestro preuniversitario, entonces empieza la intervención. Inmediatamente después vemos que los puntajes se pegan una subida súper rápida, ¿ya? Con este gráfico hasta acá, no podemos decir que todo esto es nuestro impacto, que toda la diferencia de donde estaban hasta donde llegaron es nuestro impacto, ¿ya? Porque probablemente los niños, de no haber entrado a nuestro preuniversitario, hubieran hecho algo, de todas formas, para estudiar para la PSU, ¿ya? No todo lo que ellos aumentaron es exclusivamente gracias a nosotros. Tenemos que comparar con una situación alternativa a la que llamamos contrafactual. Entonces,
Por ejemplo, acá decimos, vamos a tomar un contrafactual que van a ser los niños que estudiaron por su cuenta. Si no quedaron en el preuniversitario, ellos decidieron estudiar por su cuenta, descargar guías de internet, y entonces, a final de año, yo digo, ¿qué puntaje de la PSU sacaron ellos? ¿Qué puntaje sacamos nosotros? Bueno, entonces creo que esto hubiera sido el impacto. Bien, también podría haber otra situación, que en vez de haber estudiado por su cuenta, hubiesen, por ejemplo, atendido a otro preuniversitario. Otro preuniversitario que en el fondo no quedaron en este y se fueron a otro. En ese caso, quizás, les fue mejor, y por lo tanto el impacto disminuyó, porque ya la diferencia no es tan grande como era antes, ¿sí? Y podría ser incluso que los niños que no quedaron en nuestro preuniversitario se fueron a otro y les fue mejor que a los niños que se quedaron en nuestro preo. En ese caso, no estamos seguros de que podamos decir que es impacto. Esto, como les decía, se los comentamos solamente porque queda un poquito fuera de lo que son indicadores, pero para que ustedes tengan la idea y puedan hacer esta reflexión de, con este indicador yo no puedo inmediatamente atribuir que todo el impacto es gracias a mí, que todo lo que está ocurriendo es gracias a mí. Tengo que cuestionarme al menos qué hubiese pasado con estos mismos jóvenes si es que no hubieran participado en mi programa. ¿Qué estarían haciendo? ¿Cuál es la situación alternativa? De no participar en el mío, ¿hubieran ido a otro? ¿Hubieran estudiado por su cuenta? ¿Cómo hubiese sido esa situación distinta para poder saber, en el fondo, cuál hubiese sido entonces el puntaje final que hubieran obtenido en este caso, como es el de la PSU? Y acá entonces, un poco en resumen, es muy importante tener un grupo de control válido, ¿ya?, para poder atribuir los impactos a nuestro programa y que no sean, en el fondo, cosas que hayan pasado por cualquier otro motivo. Ya tenemos que asegurarnos de que es gracias a nosotros y que no es por otras cosas que estén ocurriendo de forma paralela. Y acá, bueno, tenemos esta imagen que es de unos mellizos, ¿cierto? Y acá es solamente como un ejemplo, pero hubo un estudio en Estados Unidos donde se quería saber en qué medida las familias contribuían al desarrollo de las personas. Entonces tomaron a gemelos que vivían con familias distintas y se analizó un poco la influencia, porque se supone que tienen el mismo ADN, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa venía en el ADN y qué cosa estaba ya más influida por la familia? Y el grupo de control entonces eran los hermanos. Ya era la situación alternativa, de qué pasaba con el otro hermano. Para darles el ejemplo, en el caso de nuestro impacto, ya cuando nosotros vemos el aumento en el ingreso a educación superior de nuestros estudiantes, la idea es poder comparar también entonces con estudiantes similares. Entonces, si nosotros estamos hablando de estudiantes vulnerables, bueno, ¿de qué nivel de vulnerabilidad? Busquemos un grupo que tenga un IVE, por ejemplo, similar al de nuestros estudiantes. ¿Cómo es la composición de género de nuestros estudiantes? Busquemos estudiantes similares, porque resulta que hombres y mujeres tienen distintos puntajes de la PSU finalmente. Entonces, si yo comparo un grupo exclusivo de hombres con un grupo exclusivo de mujeres, voy a tener resultados distintos. Necesito buscar un grupo que sea lo más similar posible. Entonces, vulnerabilidad similar, con composición de género similar, bueno, y ahí vemos distintas características, pero que sean un poco, podría ser comuna de residencia, ¿ya? Para poder ver que efectivamente comparemos con un grupo que sea muy parecido al grupo con el que estamos trabajando. Esto último, más que nuestra expectativa sea que ustedes vayan a crear grupos de control o vayan a hacer una evaluación de impacto, es simplemente, como contaba la Vale, para poder reflexionar qué significan los resultados que obtenemos, para poder darle un sentido en el fondo. Algunos de ustedes están trabajando en comunas donde si no estuvieran ustedes no hay nadie más haciendo ningún programa parecido, por lo tanto los resultados que veamos probablemente sí son muy atribuibles a nuestro trabajo, y podemos ver en el fondo cómo mejorarlos o cómo podemos entregar un mejor servicio. Puede que hayan otros que trabajen en colegios con muchos programas que están actuando al mismo tiempo, por lo tanto los resultados que veamos no necesariamente van a ser gracias a nuestro trabajo, y por eso es bueno saber que siempre existe la opción de crear un grupo control que nos va a ayudar a responder esa pregunta y interpretar mejor los resultados. Simplemente para que lo tengan como referencia y puedan reflexionar al respecto cuando empiecen a analizar los datos que les lleguen. Ya estamos llegando al final de nuestro segundo taller virtual y nos gustaría terminar con algunas conclusiones de lo que hemos visto el día de hoy. Lo primero es que frente a la situación de tener que medir y crear indicadores, tengamos clara la pregunta de por qué estamos midiendo. ¿Qué es lo que estamos buscando obtener de estos datos, de estos instrumentos, esta herramienta, para poder saber si es que la información que obtenemos es correcta o si el indicador que nosotros diseñamos o copiamos en el fondo es el que hace más sentido? ¿Queremos medir gestión
¿cierto? Y enfocarnos primero en actividades y productos, o queremos ya medir impacto y medir un cambio, tal como acá explica un poco la Vale, que es la definición de impacto. Y en ese caso nos centramos, ¿cierto?, en los resultados o en medir el mismo impacto. Un segundo punto que también podrán haber visto es que no existe una regla de oro en los indicadores. Normalmente usamos algunos principios, algunas guías que nos ayudan a tener mejores indicadores que otros, pero no hay una regla que te diga este es el indicador perfecto o este en el fondo es mejor que otro. Lo que sí también en nuestra experiencia recomendamos es que es mejor tener un buen indicador que 3 indicadores más o menos. En el fondo, más que buscar números, busquemos en este caso calidad. Porque cada indicador lo que nos entrega es información que al final lo que esperamos que haga es alimentar un proceso de toma de decisión o comunicar, en el fondo. Un buen indicador nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, indicadores más o menos, probablemente decisiones más o menos informadas. El tercer punto es que también ojalá nunca olvidarlo, y va muy ligado con hacernos la pregunta cada vez que levantemos información, es que el indicador es una herramienta y no un objetivo en sí mismo. El indicador les tiene que servir, les tiene que ser útil para algo, en el fondo para mejorar, para tomar decisión, para comparar, para comunicar. Si en algún minuto nos damos cuenta que el indicador no me está sirviendo, no me está ayudando, cuestionémoslo, desafiemos el indicador y veamos cómo le podemos dar una segunda oportunidad en el fondo en la vida y lo modificamos un poquito, lo reutilizamos. Si aún así el indicador no nos está entregando información, no nos está agregando valor, en el fondo sáquenlo y centren ese recurso, en el fondo ese tiempo, esa capacidad de análisis, en otro indicador o en mejorar su programa. No estamos obligados en el fondo a medir las cosas, la medición nos tiene que agregar valor y tenemos que buscar la forma de que eso pase. Y finalmente, de nuevo, indicadores y metodologías para evaluar, crear grupos de control, crear indicadores, hay varias. Lo importante es que tengamos claro qué es lo que queremos, cuál es el objetivo de nuestro programa y así adaptemos la metodología que más nos sirva al objetivo que tenemos y no al revés. Y esto pasa más comúnmente de lo que uno cree, pero nos damos cuenta de que ¿por qué estáis usando esta forma de medir? Porque en el fondo es la que existía y terminamos adaptando nuestro programa, porque muchas veces uno termina adaptando su programa a los indicadores, a los resultados que encuentra, a los indicadores, cuando es al revés. Tenemos que adaptar todo, tenemos claro qué es lo que queremos, tenemos nuestra teoría de cambio bien clara, bueno, adaptemos metodología, adaptemos indicadores a este programa. ¿Qué es lo que viene a continuación? Una vez que ya terminamos con este taller más teórico, les vamos a mandar una pequeña tarea, que es muy parecida a la que hicimos la vez pasada. ¿Con qué objetivo? Con el que ustedes puedan reflexionar un poco sobre los indicadores, trabajarlos, pensar cuáles son los que mejor nos sirven a nosotros, y después podamos volver a juntarnos con esa información.